Amén. ¿Me puede acompañar a el Salmo 102, verso 16 al 20, por favor? Salmo 102, verso 16 al 20, por favor. Salmo 102, verso 16 al 20. Dice la palabra del Señor: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y dice, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Por cuanto miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Eclesiastés capítulo 1, verso 4. Eclesiastés capítulo 1, verso 4. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Aquí el salmista estaba hablando de, quizás el contexto era de que se sentían desvalidos, se sentían presos, se sentían de alguna otra forma desechados, pero Dios a través del cántico profético les habla acerca de que Él va a escuchar la oración de aquellas personas que quizás se consideren desechadas, quizás se consideren desvalidos, y dice que no solamente va a escuchar el ruego, la oración de esa clase de personas que se sentían de esa forma, sino que también va a escribir para que las postreras generaciones o la generación venidera pueda también alabar a Dios por la contestación que le va a dar a esta generación. Por tanto, dice que miró desde los cielos, miró la tierra para oír el clamor o el gemir de los que estaban presos y para soltar a los que estaban con sentencia de muerte. Y siempre hablamos de un tipo de generación que tiene que ser levantada para poder hacer la labor la cual Dios nos ha encomendado. Dios quiere levantar una generación para esta hora, para hacer su misión y para hacer su obra aquí en la tierra. Y obviamente vivimos en tiempos únicos, vivimos en tiempos en los cuales Dios necesita hombres y mujeres para que lleven a cabo su labor en la tierra. Y estamos también viviendo de tiempos desafiantes porque obviamente el mal está incrementando, el reino de las tinieblas está como ganando más ventaja, pero Dios está recurriendo a la iglesia para que se levante una generación y pueda obtener estas grandes oportunidades de levantar una generación para su reino. Por lo tanto, hoy Dios nos hace un llamado para levantar una generación venidera que forme parte del reino de Dios y que así podamos testificar de las grandes cosas. Por eso yo creo que Dios nos mete en desafíos y nos mete en tantas bendiciones para poder ver la manifestación de Dios, para poder ver los milagros que Dios hace y de alguna otra forma tener testimonio genuino para las próximas generaciones de lo que Dios ha hecho. No sé si usted se recuerda cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Esta generación pudo ver grandes hazañas, pero no fueron consecuentes o no fueron eficaces en transmitir todo eso que había ocurrido a la próxima generación. Y dice que se levantó una generación en el desierto que no conocía las cosas que el Señor había hecho para sacar a su pueblo de Egipto. Así que nosotros somos los responsables de transmitir las cosas que Dios ha hecho con nosotros para con valentía y con de nuevo
de poder testificar de las grandes bondades y las grandes maravillas que Dios ha tenido con nosotros. Hoy Dios está buscándonos, hoy Dios está mirándonos, hoy Dios nos está preguntando si estamos dispuestos a formar parte de esa generación de fe para hacer grandes cosas para Él. Así que quiero compartirles este mensaje para motivarlos a formar parte de las grandes cosas que Dios va a hacer con nosotros, no solamente en el 2025, pero sino de aquí en adelante. Dios, número uno, escoge generaciones para llevar a cabo su plan en la tierra. Mi hermano, usted y yo somos escogidos por Dios. No importa la manera en la cual usted llegó a esta iglesia o los que pertenecen a otra iglesia, a otro ministerio, todo el pueblo de Dios ha sido escogido exclusivamente por nuestro Padre que está en los cielos. Así que usted y yo tenemos que entender eso. De una manera, yo siempre medito en algún momento del día, quizás en la noche o quizás en la mañana, cuando tengo toda la mente en blanco, y le doy gracias a Dios por las cosas que ha hecho. Y yo mismo me digo, definitivamente yo no puedo hacer esto en mi fuerza. Tiene que ser que Dios nos escogió. Por eso no somos más que usted y tampoco usted menos que yo, sino que todos somos escogidos para hacer este plan, llevar a cabo este plan de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios siempre necesita una generación que cargue su reino y lo traiga a la tierra. Cada vez que usted y yo predicamos la palabra o manifestamos la palabra a través de nuestra vida, estamos estableciendo el reino de Dios en nosotros, pero también lo estamos manifestando hacia las demás personas. Y eso es lo que Dios quiere. Dios necesita hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, matrimonios, familias que carguen su reino espiritualmente, que lo crean, que estén convencidos por la palabra, pero que también lo manifiesten a la tierra. Ese es el gran llamado del Señor para poder manifestar esta obra a través de nosotros. Él espera que estemos siendo fieles al llamado y a la responsabilidad que Él nos da. Quizás usted no llegue nunca a ser pastor, no estoy diciendo que no lo pueda llegar a ser, pero quizás usted no fue llamado para eso. Quizás usted fue llamado para otras cosas. Yo quisiera haber sido llamado para otra cosa, pero Dios me cogió para hacer esta labor. No es que menosprecio el llamado pastoral, pero a la misma vez yo sé que hay muchas personas que quieren poder predicar, pero Dios nos ha llamado para eso. Hay gente que quiere hacer algo y Dios lo escoge para otra cosa. Tiene que dar gracias a Dios por eso, pero definitivamente que nosotros fuimos escogidos por Dios y Él nos mostró lo que deberíamos hacer. Y usted y yo tenemos que estar fieles en lo que Dios nos ha llamado y ser responsables. Yo siempre he aprendido esto de nuestro Padre Espiritual, que Dios nunca escoge a alguien que no está siendo responsable en el lugar de asignación que Él le ha otorgado. Quizás tu lugar de asignación es la puerta, o ayudarnos aquí los hermanos, los servidores cuando se recogen las ofrendas, o no sé cuál sea tu labor dentro de la iglesia. Quizás no tengas ninguna y nada más tú crees que tu responsabilidad es venir a escuchar la palabra. Gloria a Dios. Pero en eso tenemos que ser fieles, porque Dios nunca escoge a un infiel para volverlo fiel para que haga su obra. Dios siempre escoge a alguien que está haciendo algo para su reino, que está haciendo algo para Cristo, que ya es fiel, y lo llama entonces para hacer otra misión, para que siga siendo más fiel y demuestre la fidelidad y la responsabilidad. Mi hermano, esta carga, que no es algo malo, sino es algo que Dios nos da, tenemos que ser responsables con el Señor. Tenemos que ser responsables en hacer la labor como Él nos ha mandado y no tratar de estar inventando cosas que no están en la palabra o que Él no nos ha llamado a hacer, sino hacerlo de la misma manera como la Biblia lo establece. Y Él está buscando no gente que instruya o trate de instruir al Señor, sino gente que sea responsable, gente que sea fiel al llamado. Fíjese que no he dicho fiel al hombre de Dios, fiel a la iglesia, fiel a los líderes, no, fiel al llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado del Señor y tenemos que ser fiel a ese llamado. Si tu llamado es predicar la palabra en las casas de luz, sé fiel allí, estate contento, sé feliz. Dile: Señor, aquí estoy hasta que tú me llames a hacer otra cosa, pero voy a ser responsable, voy a ser fiel. Y eso Dios lo valora de una forma muy poderosa. Dios escogió a Adán para empezar una generación de reino aquí en el planeta Tierra.
Eso fue la labor por la cual Dios escogió a Adán. Dios también escogió a Noé para separarlo de una mala generación y purificar una generación para un nuevo comienzo o un nuevo comienzo generacional. De la misma manera, Dios siempre lo hace con nosotros. Dios, de alguna otra forma, corta la maldición que estamos llevando por tanto tiempo y nos trae un nuevo pacto para que comencemos una nueva generación y marque la diferencia en esta tierra. Busque conmigo Génesis capítulo 7, verso 1. Dice la palabra del Señor: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, o sea, sus hijos, las esposas de sus hijos y sus nietos, porque a ti, dice, porque a ti he visto justo delante de mí. ¿En qué? En esta generación. Dios está buscando personas justas, diga conmigo, justas, para marcar la diferencia en esta generación. Por lo tanto, Dios vio la diferencia que había sobre Noé. Dios vio la diferencia que también había sobre Abraham. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando usted lee la historia de Abraham, usted se da cuenta que Abraham era un idólatra. Nosotros criticamos mucho la idolatría de otras denominaciones, otras iglesias, por ejemplo la iglesia católica, que idolatran santos o a María o a gente, no tan solo los santos apóstoles, sino gente común y como nosotros, que quizás sirvieron al Señor de una forma muy desmedida y también ellos los canonizan y después los adoran y después le oran y le piden, y criticamos eso. Pero Abraham también era uno de esos. El padre de Abraham, Nacor, edificaba ídolos y lo vendía. Ese era su negocio. Pero Dios escogió a Abraham. ¿Por qué? Porque él quería hacer una diferencia en su generación. Y yo creo que con este punto tenemos que entender que Dios te escogió a ti. Oiga esto, Dios te escogió a ti para hacer una diferencia en tu generación. Dios te escogió a ti para hacer una diferencia en tu familia. Y tú tienes que entenderlo de esa forma. ¿Por qué Dios no escogió a tu hermano, o a tu hermana, o a tu primo, o a tu vecino, y Dios te escogió a ti? Porque a Dios le dio la reverenda gana de escogerte a ti y cambiar el futuro de tu generación. Tú sabes que todos tus hijos y tus nietos estaban destinados a hacer lo mismo que toda tu familia está padeciendo. Pero tú serás un cambio generacional para que tus hijos, tus nietos y todos los que nazcan después de ti puedan tener un futuro esperanzador, puedan tener una conciencia diferente. Quizás en tu familia todo el mundo ve escasez o no ve avance, pero tú vas a pensar diferente. Cuando tú mismo aprendes que tú has sido escogido por el gran yo soy para cambiar a tu generación, tú valoras eso porque tú eres parte del cambio. Dios escogió a Abraham para establecer una generación de pacto en la tierra. Mire, Abraham era un idólatra, pero después Dios hizo pacto con él. Y todos desprendemos, todos los judíos y aún hasta los árabes desprenden de una fe que Dios le mandó a Abraham y que Abraham tuvo para con Dios. Mire el impacto de toda una generación porque un hombre le crea. Por eso, mi hermano, usted no ora en vano. Usted no sirve a Dios en vano. Todo lo que usted hace para el Señor tendrá recompensa. Y una de esas recompensas es que su familia sea salva. Pero usted tiene que verse como que Dios lo escogió a usted para hacer una diferencia en su casa. Dios no escogió a mi hermano, Dios no escogió a mi primo, Dios me escogió a mí para hacer la diferencia. No es que yo era más importante porque yo era igual que pecador o más que pecador que ellos, pero Dios pone su mirada en nosotros. Es por eso que es por gracia. Dios derramó su gracia sobre nosotros y nos escogió para demostrarle a este mundo que Dios puede cambiar una generación y una generación por completo. De la misma forma, Dios escogió a Moisés para sacar una generación de la esclavitud. ¿Cuántos de nosotros, por no decir mi persona que quizás no padecí eso, pero cuántas personas no estaban esclavos a las bebidas alcohólicas? ¿Cuántas personas no estaban esclavos a las drogas? ¿Cuántas personas? Y pudiéramos mencionar todas las clases de pecados, pero Dios te escogió a ti para acabar esa maldición en tu casa. Dios escogió a Moisés para erradicar la esclavitud. Todo Israel fue salvo, pero Dios escogió a un Moisés.
Dios escogió a Moisés. Y pastor, el que Dios escoge tiene que ser perfecto, ni tan siquiera. Usted me puede decir que Abraham era perfecto. 3 veces vendió a su esposa. Le preguntaron, ¿esa es tu esposa? No, llévatela. Esa no es nada mío. Moisés, perfecto, tampoco. Dios le dijo, háblale a la peña, y agarró con rabia y le pegó a la peña. Y dice Pablo que esa roca era Cristo. O sea, la ofensa que Moisés hizo no es tan siquiera pequeña. Y por eso no entró a la tierra prometida. Pero dice la Biblia que era el hombre más manso, pero cuando se arrebataba, la cogía en serio. Moisés, mi hermano, Abraham, Noé, dice que era un hombre justo. Y después que fue justo, después que se acabó la lluvia, después que se acabaron la inundación de las aguas, se emborrachó. No eran hombres perfectos, pero Dios lo había escogido sobre ellos. No tenemos que ser hombres y mujeres perfectos para hacer la voluntad del Señor. Dios nos perfecciona en medio de hacer su voluntad. No necesitamos ser perfectos y que nos idolatren y que digan, wow, el pastor o el hermano o la hermana levita y tiene tantas alas. No, mi hermano, Dios sabe nuestra condición. Dios sabe que somos pecadores, pero a pesar de eso, dice el apóstol Pablo, que Dios pasó por alto nuestro pecado pasado para mirar lo que Él iba a hacer después de eso. Por lo tanto, cuando tú eres convencido de que Dios te escogió a ti, tú sabes que Dios va a transformar a tu generación. Tú sabes que Dios va a transformar a tus hijos. Tú sabes que tu generación va a ser totalmente cambiada. De la misma manera, Dios envió a Jesús desde el trono del Padre para que tuviera una generación de hijos por la eternidad. Mi hermano, Jesús cambió la historia. Es tanto así que la historia se dice antes y después de Cristo. O sea, todo lo que tú puedas conocer como historia, filosofía de la historia antigua, de los griegos, de los romanos, siempre Jesús está en el medio, antes o después de Cristo. Porque Cristo trastornó la historia, cambió totalmente la historia humana. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cambiar, a levantar una generación. Por lo tanto, usted y yo somos parte de esa escogencia de Dios para cambiar a nuestra generación. Y vamos a cambiarla en el nombre de Jesús. Tú vas a cambiar a tu matrimonio, tú vas a cambiar a tus hijos, tú vas a cambiar a tu generación. Ay, pastor, pero yo vivo en Panamá Este. No importa, Jesús nació en Belén, el peor barrio de Israel. No se necesita nacer en un barrio bueno para tú poder transformar. Es más, Dios escoge a los de estos para avergonzar a los que se creen que son y no son nada. En eso es que Dios se glorifica. Número 2, hay generaciones, y quiero que usted preste atención, hay generaciones que se niegan a cumplir el propósito de Dios. Y no podemos negarlo, mi hermano, porque estamos rechazando el plan eterno de Dios. No existen otros planes. Número 32, verso 13, por favor. Número 32, verso 13. Dice la palabra, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabado toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Qué había pasado con esta generación? Habían rechazado el plan de Dios. Hermano, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti. Usted no está aquí en la tierra solamente para consumir oxígeno. Hay un plan mucho más grande que eso. Hay un propósito mucho más grande. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con rechazar ese plan. Dios le había ofrecido a Israel un lugar donde fluía leche y miel. Cuando yo fui a Israel, yo pensaba que literalmente de la tierra fluía leche y miel. Y el guía nos explicó, no, es que abundaban muchas vacas y había una palmera que se llamaban dátiles que brotaban la miel. Era fácil encontrar miel. Claro, tú llegas ahí y tú dices, fluye leche y miel, pero no especificaban qué era lo que fluía. Recuerden que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, dice que había unos higos de este tamaño que 12 hombres tuvieron que cargarlos.
O sea, fluía bastante fruto y bastante cosas que ellos no tenían en Egipto. En Egipto estaban esclavos, pero dice que ellos no aguantaron y comenzaron a rechazar a Dios. Y dijeron, mejor era morir en Egipto. Primero, mi hermano, por eso que la queja puede hacer que tú rechaces el plan de Dios. Tú nunca te puedes quejar de la situación que tú estás pasando. Tienes que decirle, Señor, yo te honro porque yo sé que yo voy a llegar al lugar que tú me has prometido. Por lo tanto, este pueblo dice que la ira se encendió. La ira de Jehová se encendió contra ellos. Por eso Dios los puso como errantes en el desierto. Y por eso nosotros, lastimosamente, cuando negamos el plan y el propósito del Señor, andamos como errantes en la tierra. Usted no ha visto a hermanos que andan de iglesia en iglesia, de congreso en congreso, de conferencia en conferencia y nunca avanzan. Cambian, creen que cambiando de iglesia van a avanzar y no es nada de eso. Es la persona que no acepta el plan y el propósito del Señor. Y en el momento que tú no aceptas, te vendrá muy mal delante de Jehová. Le estamos diciendo, cuando rechazamos el plan de Dios, le estamos diciendo, yo creo que tengo un mejor plan que el que tú me has dado. Y no podemos decirle eso. Busque conmigo Deuteronomio capítulo 1, verso 35 al 36, por favor. Deuteronomio capítulo 1, verso 35 al 36. Dice la palabra, no verá hombre alguno de estos. Mira lo que Dios dice de esta generación. En esa palabra se puede resumir que Dios lo iba a aniquilar a todos. Porque dice, no verá hombre alguno de estos. Dice, de esta mala generación. La buena tierra, oiga lo que Dios dice, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. O sea, Dios le está diciendo, la promesa que yo le hice a sus padres, no la voy a cumplir con ustedes. Porque ustedes son una generación mala. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero mira lo que dice Dios. Excepto, ¿a quién? A Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y dice, y a él le daré la tierra que pisó. Y a sus hijos, porque así ha seguido fielmente a Jehová. Diga conmigo, fielmente a Jehová. Mi hermano, la fidelidad paga. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios te cumple la promesa. Pero ¿qué hizo con los otros? Ninguno vio la tierra prometida. Dice la Biblia que todos quedaron postrados en el desierto. Ninguno entró. ¿Por qué? Porque eran malos. ¿Y dónde radicaba su maldad? En que rechazaban el propósito de Dios. Tú no puedes rechazar el propósito de Dios para ti. Todos, mi hermano, tenemos un plan, lo vuelvo y repito. Todos tenemos un propósito en la tierra. Quizás algunos no entiendan, como hablaba este miércoles. Vi una hermana querida que hace tiempo que no la veía. Estábamos aquí en un funeral. Me la encontré mientras que iniciaba el funeral y la abracé. Le dije, ¿cómo estás? Bendiciones. Yo sé que ella está en Colombia. Y me dijo, bueno, allá estoy en mi pueblo ayudando a la gente, a los niños. No me paga el gobierno, pero yo me metí en mi pueblo a ayudar a la gente y les consigo para que haya agua, le consigo juguetes, les consigo esto como si estuviera trabajando para el gobierno, pero no lo hago sin paga. Yo le digo, tú eres una servidora del reino. Pero yo no soy pastora, tú no necesitas ser pastora, porque si tú trabajas para el pueblo, tú eres un servidor de Dios. Lo dice Romanos 13, que todo aquel que tiene una autoridad en el gobierno es un servidor del Señor. Cada persona que está en el órgano judicial, en el órgano legislativo, en el órgano ejecutivo, es un servidor del Señor, porque dice la Biblia que Dios pone y quita reyes. Por lo tanto, nosotros ahora que estamos dentro de la iglesia y que servimos al Señor, obviamente mucho más estamos sirviendo a Dios. Pero Dios le pagó a esta mala generación para que ninguno entrara en la tierra prometida, excepto alguien que fue fiel al Señor. Salmo 95, verso 10 al 11, por favor. Salmo 95, verso 10 al 11.
Dice el salmista, 40 años estuve, ¿qué? Disgustado. O sea, el pueblo vagó por 40 años en el desierto porque Dios estaba enojado con ellos. Estaba disgustado con la nación. Y dije, hablando Dios, pueblo es que divaga de corazón. Y dice, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Wow. Las consecuencias de rechazar la voluntad del Señor. Las consecuencias, mi hermano. Y esto tampoco es obligatorio, ni nadie te está poniendo una magnum en la cabeza para que tú entres a hacer la voluntad de Dios. Esto es voluntario, pero a la misma vez tú tienes una responsabilidad de llevar a cabo la palabra del Señor y su voluntad. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos al Señor sí. Cuando el Señor te llama, es como aquella persona. Yo tengo familiares que juegan fútbol, pero no me gusta mucho verlo porque no sé, no tengo el gusto ese que la gente tiene en Real Madrid, Barcelona y vemos ganar y todo lo demás. No, yo los puedo ver, pero tranquilo, me da igual. Alguien una vez me vio con un suéter de Barcelona que me había regalado. ¿Y cómo usted se puede poner el suéter? ¿Tú me lo regalaste? No, yo me lo pongo. Yo me puedo poner cualquier suéter. Yo no tengo ningún problema con ningún. Yo no soy socio ni de Real Madrid ni de Barcelona. A mí nadie me manda ningún dividendo. Si usted me regala cualquier suéter del Plaza, del Chorrillo, yo me lo pongo. Por lo tanto, la gente se pone en rivalidad de que esto y lo demás, y que estoy aquí, estoy acá. No, mi hermano. Esta gente no entró al reposo del Señor porque ellos eran una generación perversa. Dios estaba enojado, disgustado con ellos. No habían conocido sus caminos, no tenían la voluntad del Señor para servirle. Eso es lo que significa esa palabra. No han conocido mis caminos, no han conocido mi palabra. Por lo tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No podemos disfrutar las bendiciones del Señor si rechazamos su voluntad. No podemos de alguna otra forma apreciar todo lo que el Señor ha hecho para nosotros, mi hermano, porque la Biblia dice que Dios ha preparado cosas buenas para aquellos que le aman. Yo no sé si usted está disfrutando cosas buenas, pero por lo menos respirar, mire, eso es algo bueno para mí. Respiro de gratis, nadie me cobra impuestos. Como ya no querían cobrar impuestos por el sol. El presidente dijo, ni por el sol ni por el aire. Nadie va a cobrar impuestos. Pero mi hermano, eso es algo bueno que Dios nos ha regalado. La vida, que muchas veces se va tan rápido. Yo recuerdo cuando llegué a una iglesia a 17 años. 17 añitos. Me acuerdo cuando mi mamá me invitó a un culto de jóvenes con 12 años a aceptar a Jesús. Eso fue como ayer. No sé ni cuánto tiempo ha pasado. Hay gente que sabe, yo me convertí hace 30 años. Yo no sé cuándo yo me convertí. Yo sé que me convertí y Dios me cambió. Pero no apreciamos el hecho que Dios nos ha libertado de la esclavitud de Egipto como a ellos. No, tú eres libre del pecado. Tú eres libre del poder de la muerte. Dice que ellos no tienen poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos por Dios. Se volvieron malcriados viendo tantas señales y milagros y no mostraron la gratitud al Señor. Creyeron que el Señor estaba obligado a darle codornices y a darle el maná todos los días. Hasta que llegó Josué. Cuando llegó Josué todo cambió. Dice que cuando llegó Josué el maná cesó. Cuando llegó Josué ya Dios no le enviaba codornices. Ellos tenían que trabajar y labrar la tierra. Es muy fácil cuando Dios te envía todos los días el maná y los codornices y la columna de luz y la columna de fuego. Pero cuando tú entras, hay un mensaje por ahí. Cuando tú entras a la tierra prometida, el maná va a cesar. Ahora te toca a ti trabajar la tierra, cultivarla y cosecharla. Eso es otro tipo de responsabilidad. Ellos se negaron a caminar con fe en la promesa del Señor. Como todos lo tenían fácil, no les motivaba a creerle al Señor. Una vez papá me dijo, tú no puedes malcriar a la iglesia. Tú no puedes darle todo gratis, porque ellos entonces no van a valorar el hecho de lo que se le está otorgando. La gente tiene que aprender a que todo cuesta, que hay un trabajo que hacer.
que hay una labor que hacer, que hay que trabajar, que hay que sudarla para poder recibir los beneficios del Señor y poder contribuir para la obra. Porque no todo es fácil. Y lo que dice un hermano, que la gente cree que yo soy millonario, hermano, sígalo creyendo para que Dios me abra más puertas, pero yo le aseguro que todavía no soy millonario. A mí me cuesta creerle al Señor. Pero ellos se negaron a creer en sus promesas. Y tú y yo no podemos malcriar a nuestros hijos de que no le creemos al Señor. No le creamos al Señor. Ellos se enorgullecieron por su llamado, pero no fueron responsables con el mismo. Hay gente que se enorgullece, no, yo soy el líder de fulano. Una vez yo fui a evangelizar a alguien, estábamos en el Evangelio Cambia, creo que estábamos en los Andes, todavía estaban construyendo parte de la parada. Después de eso nos echaron porque dicen que no teníamos permiso para predicar en el mall. Pero gloria a Dios, nos pusimos en la parada es piso público. Y yo fui a felicitar, bendiciones, ¿cómo está? Mire, venimos a hablar de Jesús. Yo soy pastor. Ay, perdone. No puedo evangelizar. No, ya yo conozco la palabra. Gloria a Dios, me fui al que estaba al lado. El Señor recibió la palabra, lloró, le oré, le hice de todo. Pero el de lado no quiso recibirla. Porque hay gente que se enorgullece. Hay gente que si tú no le llamas por el título, usted no ha visto los pastores ahora, doctor, reverendo, evangelista, profeta, pastor y después el nombre. Tienen como 20 títulos antes del nombre, que eso a la gente lo orgullece. No, yo soy doctor. Una vez la iglesia me mandó a hacer un mandado, a llevar un cheque, una factura, y el nombre del sobre en la cual estaba la factura decía licenciado Cristian Almengor. Yo soy licenciado. Y cuando dijeron licenciado Cristian, digo, no, yo soy Cristian Almengor. Yo no me acordaba que yo era licenciado. Y la señora me dijo, ¿usted no es Cristian? Yo, sí, verdad que yo soy licenciado, ni me acuerdo de eso. Porque la gente se enorgullece por los títulos que tienen y por la maestría y por los máster y que yo soy diplomado y tengo tanta cosa. Eso no es lo importante es que somos siervos de Cristo, siervos del Señor. No nos podemos enorgullecer porque igual no somos responsables con el llamado que Dios nos ha entregado, como el pueblo de Israel. Nunca permitieron que Dios forjara su carácter y lo formara para el reino de Dios. Mi hermano, Dios quiere formar nuestro carácter. Dios quiere moldarnos. Dios quiere de alguna otra forma que podamos de alguna otra forma moldar nuestro corazón para poder ser verdaderos siervos del Señor. Y eso Dios lo hace a través del desierto, de las pruebas, de las circunstancias, para poder desarrollar todo eso. Número 3, no seamos como esta generación que no llegó a entrar a la tierra prometida. Número 11, 4 al 6, por favor. Números capítulo 11, 4 al 6. Dice la palabra, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos y de los melones y de los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Mi hermano, el maná era algo que descendía del mismo cielo. No sabemos si era un pan o qué era, porque no se describe de una forma en la cual podemos conocer de qué forma, pero era algo que descendía y era un alimento que los alimentaba a ellos de una forma gratificante. Para que ellos dijeran, Señor, queremos ver todas estas cosas que perdimos en Egipto y solamente vemos este maná. Después Dios le dio codornices, que era un tipo de paloma o ave que caían, y también se quejaron de las codornices. Es como el hombre o la mujer que se quedan todos los días, como arroz, estoy cansado del arroz. Dale gracias a Dios por ese arroz. Hay gente que ni tiene, que nada más sancocha una yuca y se la come todos los días. Y tú tienes la capacidad de todos los días comer arroz. Oye, es una bendición. Arroz con tuna, tremendo. Arroz con 2 huevos fritos, tremendo. Y una tajada, tremendo.
Dale gracias por eso, que hay gente que no ve nada. Tan siquiera a veces hasta 2 días sin comer para ver un pedazo de arroz, y tú los días y los tienes, hasta los botas. Una vez una tía que estábamos pasando una prueba grande y me llevó a comer a un gran restaurante, mi hermano, yo no dejé ni un granito de arroz en ese plato. Porque yo le dije a mi tía, este plato cuesta muy caro, yo no puedo dejar comida. Imposible. Nosotros nos damos el lujo de que ya no quiero y botamos la mitad del arroz no lo guardamos. Y después nos quejamos, señores, que no somos personas, tenemos que ser personas gratas, que somos agradecidos con el Señor. Pero este pueblo de Israel era muy ingrato y no era agradecido. Ellos tenían memoria de lo que habían dejado. Su corazón estaba totalmente en Egipto. Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. La frase muy comentada. Nunca hicieron una decisión seria de caminar con Dios de una forma recta. Ellos estaban con Dios, disfrutaban de los beneficios, pero se recordaban de Egipto. Y no puede ser así. Nunca recibieron la corrección de Dios, que era para separarlos de su pasado y de su pecado. ¿Se recuerdan cuando le dijeron a Moisés, ya estamos cansados de que tú nos hables a través de que Dios nos habla a través de ti, queremos oírlo? Moisés le dijo, ¿usted quiere oírlo? Bueno, vamos a oírlo. Dice que Dios no había ni descendido al monte. Dice que se sonaban unos sonidos como de bocina, de trompeta, y todo el monte estaba temblando. Tuvieron miedo. No, mejor habla Dios contigo. No queremos hablar con Dios. No tuvieron una relación con Dios. Su reacción a los problemas era siempre quejarse. Había un mar que estaba salado. Mira, este mar salado. No tenían agua, no tenemos agua. No tenían esto, no tenían aquello. Y siempre era un problema. Pura queja. Una generación que tenía una vista a corto plazo, porque buscaba solamente, oiga esto, buscaba una gratificación instantánea. Bueno, la bendición del Señor no es instantánea, es eterna. Y Dios no te va a contestar de una forma instantánea, te va a contestar de una forma que bendiga tu vida por completo. Nosotros no podemos estar pidiéndole bendiciones al Señor instantáneas. ¿Usted ha visto esos cafés instantáneos que usted los mete ahí, de una vez sale el café? Y así queremos las bendiciones, que Dios nos conteste rápido porque estoy quiero que resolver este problema. No, Dios no es así. Tenemos que ser personas que tengan una visión a largo plazo. Tú tienes que ser alguien visionario y no estar pidiéndoles cosas a Dios a corto plazo. Ellos vivían siempre inmiscuidos en la murmuración hacia Dios y hacia sus líderes. No dejaban ni a Moisés gozar de su esposa, porque hablaban también de que a Moisés le gustaban las morenas. Se recuerda que Moisés se casó con una cusita, era con una negrita. Y también hablaron de Moisés. Y dice que Dios le dio lepra a María por hablar en contra del hombre de Dios. Dice que Dios le dijo, ven acá, cuando yo hablo con un profeta, hablo por visión y sueño, pero no es así con mi siervo Moisés. Yo hablo con él cara a cara. Tú tienes que respetar al líder que yo he puesto delante de ti. Porque hasta de Moisés hablaban. Moisés no tenía ni culpa del corazón que ellos tenían, pero estas personas no eran gratas. Tenemos que, todo esto que estamos describiendo, tenemos que obviarlo en nuestra vida. No creyeron a Dios ni a su palabra. Siempre estaban buscando otra alternativa y siempre estaban recordando todo lo que perdieron en Egipto. Era una generación apática al Señor y no tenían una responsabilidad profética por lo que Dios había prometido. En vez de pisar la serpiente, fueron mordidas por ellas. Yo imagino a Dios oyendo toda la murmuración del pueblo. Y es por eso que de alguna manera ellos padecieron por todas estas cosas. Número 4. Hago una pregunta. ¿Seremos de esta generación o seremos de una generación diferente? Una generación que renuncia a todo el bagaje de pecado y de maldiciones que cargan las generaciones pasadas.
Salmo 78, versos 6 al 8. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras del Señor. Subraye eso, por favor. ¿Qué era lo que Dios quería? Que el pueblo no se olvidara de las obras que Dios había hecho. Hermano, tú no te puedes olvidar de las veces que Dios te ha sanado. No nos podemos olvidar de las veces que Dios te ha bendecido. No nos podemos olvidar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Verso dice, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios describe que esta generación era contumaz, era rebelde. La rebeldía es como hechicería. Una generación que no tenía un corazón dispuesto. Usted no ve gente que a veces tú quieres ayudarlo y le dices, mi hermano, este consejo, esto es acá, puede coger por aquí, haga aquello. Y la gente hace lo que le da la gana. Una generación que no dispone su corazón para aprender. Una generación que no es fiel para con el Señor en su espíritu. Es una generación como la que se levantó en Israel. Por eso dice la Biblia, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Dios quiere que renunciemos a todo bagaje de pecado. Diga conmigo, yo renuncio a todo pecado y a toda maldición que cargaron mis generaciones pasadas. Toda maldición generacional, todo espíritu de lascivia, todo espíritu de brujería, todo espíritu de alcoholismo, de drogadicción, se corta en el momento que tú dispones tu corazón a servir al Señor. Mi hermano, yo siempre le he dicho a ustedes que mi papá era promiscuo. Yo a veces no sé ni cuántos hermanos tengo por parte de padre. Una vez me invitó a ver caballos al hipódromo y se bajó un jinete y ese era mi hermano. Cuando falleció mi papá, me reía yo con mi otra hermana porque yo veo que una muchacha se me acerca y me comienza a sobar y yo digo, esta muchacha, ¿qué le pasó? Oiga, quite la mano de mí. Claro, yo estoy llorando ahí por mi papá y la muchacha me está como sobando. Yo, oiga, respete. No, es que yo soy tu hermana. ¡Ay! Hasta en el funeral conocí a alguien que yo no sabía ni que era mi hermana. Yo, pero avise por lo menos que es Almengor para yo saber. Pero eso se rompió en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a Dios fielmente. Y ahora mi hijo no va a padecer eso. ¿Por qué? Porque yo estoy sirviendo a Dios y Dios rompe toda maldición de mi vida. Tú y yo marcamos la diferencia en nuestra familia. Que digan lo que digan, pero tú eres diferente en el nombre de Jesús. Número 2, una generación que entiende su escogencia por Dios para ser santos y separados para Él y en sus propósitos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, por favor. Usted conoce el verso, se lo debe conocer hasta de memoria. Mas vosotros sois, ¿qué eres? Linaje escogido. Lo primero, subraya eso, yo soy escogido por Dios. Di conmigo, yo soy escogido por Dios. Mi hermano, a mí no me cogió ningún ángel. A mí no me cogió ningún hombre o mujer, a mí me cogió el Señor. Porque la Biblia dice, linaje escogido. Real sacerdocio, o sea que tú eres sacerdote para con el Señor. Nación ¿qué? Santa. Pueblo adquirido por Dios, o sea, Dios pagó por ti a precio de sangre. Pero ¿para qué Dios te llama así? ¿Para qué Dios te cogió? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. O sea, Dios quiere que tú pregones quién es tu Padre. Dios quiere que tú anuncies quién es tu Dios. Por eso no podemos dejar de decir las cosas que Dios. A veces yo hablo con personas que no creen en la palabra y sí, yo no creo como tú, pero yo, aunque tú no creas como yo no voy a dejar de decir las cosas que Dios ha hecho para conmigo. Y aunque tú no creas en milagros, yo lo he visto.
Allá tú te quedas sin milagro, yo prefiero un Dios con milagros. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo. Diga conmigo, yo soy pueblo de Dios. Dice, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, nosotros hemos alcanzado misericordia. Y todos los días la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y Dios, por eso yo me quebranto y tiemblo cuando yo digo esto. Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Cuánta gente quiere que Dios tenga misericordia de ellos? Pero yo estoy gozando la misma pura misericordia del Señor. Yo hoy estoy de pie y no he morido ni por la pandemia y no voy a morir por 1000 pandemias más que vengan, por la misericordia de Dios. Y estoy de pie y hago lo que hago y hablo lo que hablo y haré muchas cosas grandes para Dios por la pura misericordia de Dios. Eso merece un buen aplauso para el Señor. Oh, Jesús. Yo me emociono cuando hablo de la misericordia de Dios, porque yo sé cuántas cosas yo he hecho y Dios ha tenido misericordia de mí. Número 3, somos una generación que honra a Dios y entiende que representa un reino eterno de Dios. Hermano, nosotros no nos predicamos nosotros mismos, ni tampoco escogemos la sabiduría humana para poder predicar. Nosotros predicamos a Dios, enseñamos de Él y queremos que más personas aprendan de Él. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6. Tengo la versión de las Américas, pero usted puede leer al 60. Y de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, 5, 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Dice, a Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Jesús murió para convertirte a ti en un rey y en un sacerdote. Antes, en el Antiguo Testamento no se podía ser rey y sacerdote a la misma vez. Fueron muy pocos que fueron reyes y sacerdotes. Por lo menos David, que fue rey, pero pudo entrar a la presencia y comió del pan de la propiciación, pero Dios no lo mató. Eso era imposible para un rey hacerlo, porque solamente era sacerdote. Abraham fue rey y también dice que recibió el pan de Melquisedec. Fue rey y sacerdote, pero de ahí muy pocos fueron. Nosotros tenemos el privilegio de tener el título que tuvo Abraham, pero también tener el título que tuvo, por ejemplo, Zacarías o Isaías. Podemos hacer reyes y sacerdotes simultáneamente. Eso es lo que dice la palabra, que Él nos perdonó nuestro pecado para hacernos reyes, sacerdotes para Dios, su Padre. Número 4, somos una generación que restaura la autoridad del reino en la tierra que Adán perdió y que Jesús reconquistó. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dios restaurará su autoridad de su reino en la tierra a través de nuestra generación. Número 5, somos una generación que se le ha dado un reino eterno e inconmovible para que lo imponga en esta tierra. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha dolido, no, le ha placido daros ¿qué? El reino. Tú y yo tenemos el reino, somos parte del reino. Dios se plació en entregarnos a su reino porque somos sus hijos. Hebreos 12:28 y termino. Por lo cual, o por lo tanto,
ya que estamos recibiendo un reino que no puede ser sacudido. Agarrémonos de la gracia por medio de ella, sirvamos a Dios aceptablemente, con reverencia y con temor, dice la versión del 60. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, bendigamos a Dios. Y dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Por eso todo lo que hacemos siempre está el temor a Dios y la reverencia. Lo que ocurrió el sábado 14 fue porque Dios estaba con nosotros y nos daba un reino. Y lo que ocurrirá el 2025 va a ser porque Dios está con nosotros y porque nosotros le reverenciamos. Tenemos que ser personas que sean gratas. ¿Por qué? Porque tenemos un reino. Diga conmigo, un reino. Y ese reino es inconmovible, o sea, nada lo puede mover. Muchas cosas son movibles en la tierra y muchos reinos que hay hoy en día son movibles. ¿Cuántas veces los reinos están tambaleando? Y ahí quedan poquitos, pero todavía existen. Pero este reino es inconmovible y tiene una característica que es eterno. O sea, todos los reinos perecerán de la tierra, pero este reino nunca va a perecer. Este reino será por los siglos de los siglos. Amén. Y tú y yo somos parte de ese reino. O sea, tú eres parte de un reino eterno. Quizás no tengas corona físicamente. Quizás no tengas un cetro físicamente. Quizás no te vistas de una forma que aparente ser un rey sacerdote. Pero espiritualmente lo eres y estás siendo preparado para en algún momento, en el milenio o después del milenio, tú vas a estar sentado sobre un trono. Y muchos reinarán sobre naciones. Si usted estudia un poquito, no le digo que mucho porque si no se puede volver un poquito loco. La escatología, viene un reino inconmovible y tú y yo vamos a ser parte de ese reino. Y tú y yo vamos a reinar. ¿Usted cree que toda esta revelación que recibimos por todos estos años que vivimos en la tierra es por el gusto? No, es para utilizarla en el cielo. Ay, pastor, yo pensaba que en el cielo me esperaba una gran hamaca para yo descansar de toda esta cosa que he padecido en el cielo. Prepárese, porque en el cielo hay trabajo. Trabajo lo que va a haber en el cielo, pero vamos a estar en la presencia del Señor. Vamos a ser parte de un reino que es inconmovible y ya no va a haber Satanás, ni diablo, ni demonio, ni chismosa, ni bochinchoso, ni nada de eso. Vamos a estar libres de todo pecado, de toda lujuria, de toda cosa. Y hasta no te vamos a conocer ni por tu nombre. Así que Guillermo no se va a llamar Guillermo, ni tampoco Marta Marta, ni Juan Juan. Todo vamos a ser cambiado. Va a ser tal transformación que tu apariencia va a cambiar y que tu nombre va a cambiar también. No te vas a recordar de nada de lo que ocurrió en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar un reino inconmovible. Cierre sus ojos, incline su rostro en esta noche. Padre, te doy gracias. Te doy gracias. Porque tú has sido fiel, tú has sido bueno.